¿Qué tal, profesora? Vamos a exponerle nuestro tema de tesina, el cual es factores de riesgo humanos en la aviación, para la obtención de nuestro título como técnicos en aeronáutica. Presentamos Contreras Cisnero Jesús Alberto, Hernández Miranda Jared, Nieto Lascua Octavio, Pérez Luna Jesús Ángel y su servidor Velázquez Pareja Ismael Harvey. Tenemos como director de proyecto a usted, ingeniero Dafne Daniela Jacobo Dávila, codirector, ingeniero Ángela Palacios Pacheco y como asesor, ingeniero Cecilia Sánchez Alvarado. Vamos a empezar con una breve introducción de nuestra tesina. Nuestro estudio refiere al tema de los riesgos a los que se expone la industria debido al factor humano principalmente, sus causas principales y consecuencias para este medio. La preocupación por exponer este tema radica en el impacto que tenemos como futuros miembros de la industria ante este tipo de acontecimiento, ya que son muy comunes y muy recurrentes, y de los cuales es esencial concientizar esta parte a los civiles y a los mismos miembros de la industria. Así también se mencionan las diferentes organizaciones que regulan todo método y proceso en esta industria, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ya que el funcionamiento de las organizaciones supone una ejecución sistemática de los procesos y actividades y a su vez es un tema de importancia esencial y general en la industria alrededor del mundo. Como antecedentes, tenemos principalmente el factor humano. El factor humano en la aviación es uno de los temas con mayor importancia en la industria. El conocimiento de los factores que ponen en peligro las distintas etapas de un vuelo y de cada una de las fases que la anteceden se convierte en una necesidad para garantizar la aeronavegabilidad de los vuelos y su seguridad operacional. Existen diferentes amenazas o factores que representan un riesgo en la industria, ya sea desde la operación directa de la aeronave hasta alguna falla mecánica provocada por agentes naturales o por el mismo desgaste del tiempo de vida de una aeronave. Esta investigación está diseñada para mejorar el entendimiento de los factores humanos que ponen en riesgo la operación de una aeronave. Bueno, como objetivos que delimitamos para esta investigación, tenemos un general y varios específicos. Como objetivo general, delimitamos exponer los riesgos que el factor humano puede provocar en la industria aeronáutica. Como objetivos específicos, tenemos definir al factor humano, definir un riesgo, reunir la información sobre el factor humano y de esta forma encontrar su relación con la industria aeronáutica, describir los riesgos más comunes que han provocado accidentes aéreos, exponer los posibles accidentes e incidentes que cada riesgo puede provocar y ya en la última parte de nuestra investigación, este objetivo sirvió para esta última parte, pues quisimos mostrar cuáles son las medidas que las autoridades aeronáuticas han puesto en marcha para contrarrestar accidentes. Como justificación, aquí vamos a englobar la razón por la que realizamos esta investigación sobre este tema. El principal motivo que nos llevó a investigar, recabar y exponer el factor humano y los riesgos que su presencia puede provocar en el medio aeronáutico tiene un enfoque en la desinformación que existe sobre los accidentes aéreos y la poca información no técnica que hay sobre los riesgos que llegan a generar accidentes e incidentes. Es de suma importancia conocer y exponer las causas que llevan al factor humano de la industria aeronáutica a generar riesgos y a provocar accidentes. Pues, como de cierta forma se puede considerar un medio especializado, no toda la gente conoce ni llega a entender el origen de muchos de los accidentes e incidentes que se exponen regularmente en medios informativos o algunos digitales, y esto puede provocar que la gente caiga en la desinformación e incluso en la generación de pánico que se hacia este medio de transporte que en nuestra opinión es muy efectivo. Los alcances. Se planea fungir como una guía de consulta para aquellos civiles que no tengan un conocimiento sobre todas aquellas amenazas y riesgos que suelen ser analizados por las autoridades constantemente. También hay que tomar en cuenta que esta información está recopilada únicamente de aquellos informes y documentos oficiales emitidos por autoridades que sean validadas. Pretendemos comprender un estudio de las cosas más comunes que dan pie a los peligros y amenazas de la aviación, que sean de carácter de factor humano y de negligencia. Hay que hacer del conocimiento público un sistema de recopilación de riesgos a la aviación de mayor eficiencia, puesto que el actual, aunque sí tiene información, es muy difícil o muy laborioso de consultar, por lo que se planea facilitar más esto para poder realizar de manera efectiva boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad. Por último, pretendemos esclarecer una relación respecto a las fallas de la cultura de prevención de riesgos a la degradación de la aviación mexicana a categoría 2 recientemente, como una negligencia o como fallas en la cultura de prevención de riesgos. Las limitaciones, que son aquellas que nos impiden desarrollar esto a fondo,
son principalmente que estamos enfocándonos en la aviación civil, estamos dejando de lado la aviación militar, puesto que es más difícil conseguir información de esta. Pretendemos también, bueno, se encuentra también una debilidad metodológica al no poder contar con expertos que nos asesoren a fondo debido a que hay poca disponibilidad de estos. Dependemos en gran medida de los informes comprendidos entre 2017 y 2019, que son años previos a la pandemia de COVID-19, misma que ralentizó muchísimo la investigación de seguridad aérea en el país y a nivel mundial. Se presenta escasa información o con muy poco enfoque a prevención de riesgos en cuanto a materia de seguridad aérea, así como también se limita netamente esta investigación a aquellos factores humanos o que no sean dependientes del clima o de FODs circunstanciales. Bueno, como título del capítulo 1 tenemos que se llama Generalidades y Problemática. En ese capítulo se trataron de describir distintos datos o conceptos que permitían el correcto entendimiento de nuestro trabajo y se presentó además la problemática. Como temas principales tenemos el riesgo, el factor humano, el modelo Shell que intenta explicar el factor humano y sus interacciones, el factor humano en la industria aeronáutica y la eficiencia del factor humano sobre la industria aeronáutica. Por consiguiente tenemos qué es un peligro, derivado de ello los tipos de peligro, tenemos las amenazas, derivado de los tipos de amenazas, amenazas en la industria aeronáutica, factores de riesgo humanos, que es nuestro tema principal, error humano, el error humano como un riesgo, el estrés como factor de riesgo, derivado de ello viene la clasificación del estrés positivo, estrés continuo o distrés, seguridad en la industria aeronáutica, derivado de ello un tema muy importante, seguridad operacional y qué es un control de riesgo. El capítulo 2 de nuestra investigación abarca específicamente, ya dando un enfoque más adentrado al tema de amenazas del factor humano que contribuyen a accidentes de la aviación. Nuestra investigación se enfocó principalmente en 4 aspectos, que son la definición, las causas, sistemas que afectan y métodos de prevención. La definición, pues, como su nombre lo indica, habla acerca de lo que son los factores y qué relación tienen con el factor humano. Las causas son meramente las negligencias cometidas justamente por el personal humano que labora en un taller y que se deriva principalmente también del error humano y del factor humano en sí. Los sistemas que afecta nos hablan principalmente de los sistemas propios de la aeronave, componentes, piezas, etcétera, así también tanto como de la logística de las operaciones que se llevan a cabo dentro de un taller aeronáutico. Los métodos de prevención abarca principalmente lo que son las normas que se han establecido o las directivas que han aplicado las autoridades para evitar evitar cualquier tipo de accidentes que se puedan llegar a producir consecuencia de los factores de riesgo provocados por el factor humano. Nuestro primer tema, que es la carga incorrecta en un avión, nos habla principalmente de lo que puede llegar a ocurrir en caso de que un avión sea cargado incorrectamente. Aunque sea cargado incorrectamente, nos referimos a que esté mal distribuido su peso y a que sobrepase los límites permitidos según el fabricante lo indica. También incluimos un procedimiento sobre cómo hacer un cálculo de centro de gravedad y cálculo de peso, así como de las consecuencias que puede llegar a tener en caso de que no se lleven a cabo dichos procedimientos. La colisión en tierra, principalmente investigando, nos percatamos de que los accidentes que se derivan de este factor se deben principalmente a las fallas que existen en cuanto a los diseños de los aeropuertos y los helipuertos. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar cómo es que están regulados tanto los diseños de los aeródromos, tanto como de los helipuertos, así como medidas, elementos que debe contar de seguridad, entre otros. Y también pusimos qué es lo que puede llegar a ocurrir en caso de que un aeropuerto esté mal diseñado. Como siguiente amenaza tenemos el agotamiento de combustible, el cual investigamos sus dos causas, que una es la fuga en los depósitos y la otra el mal cálculo de combustible. Para controlar esta amenaza tenemos los chequeos constantes de combustible en camino y tierra, datos meteorológicos, el plan de vuelo y precauciones en el combustible. El siguiente es la falla mecánica, que tiene todo lo relacionado con la falla del motor.
También investigamos los posibles efectos que puede tener un motor de émbolo, tanto como de turborreacción, que son los más ocupados en las aerolíneas. Y sus efectos en el motor, funcionales y finales. También su mantenimiento que se le hace a ellos, que está el preventivo y el de cambio. Siguiente. Y la última amenaza que investigamos es la pérdida de control del vuelo, que es cuando la aeronave sale de su curso programado. Investigamos los pilotos de la aeronave, sistemas de control de vuelo, mandos de control, el control de tránsito aéreo, y para prevenir más este riesgo, investigamos los sistemas para los vuelos seguros, que es el sistema de tráfico y evasión de colisión, piloto automático y el APU. Bueno, el capítulo 3 tiene como nombre regulación y normativa de los factores de riesgo y amenazas. Que se intentó buscar en este capítulo? Pues se intentó abarcar a todas aquellas organizaciones que están comprometidas con la seguridad aérea y la gestión de riesgos a la aviación. A su vez, se han abordado todos aquellos documentos y registros que se realizan o se han realizado a lo largo de la historia respecto a tareas de mantenimiento, incidentes aéreos y regulaciones a la aeronavegabilidad. Así como también se mencionan aquellos planes que la autoridad mundial tiene en gestión de riesgos y que implican dichas acciones también al sector nacional. Bueno, este capítulo abarca principalmente lo que son los organismos de autoridad aeronáutica más importantes que se enfocan en seguridad aérea principalmente, ya sea parcial o integralmente. Tenemos, por ejemplo, OASI, FAA, AFAC, etc. Tenemos también ejemplos de accidentes provocados por riesgo, bueno, por factores de riesgo humanos, es decir, que intervengan directa o indirectamente en el fallo de sistemas de un vuelo o inclusive dándole mantenimiento. Se tiene también todos aquellos documentos, como ya se decía, que regulen la seguridad aeronáutica, llámese directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, órdenes de trabajo y también demás documentos. Se tiene también las categorías de seguridad aérea, que son las que denomina FAA, para determinar si un país cumple o no con las medidas de seguridad operacional mínimas para poder ser confiables. Se tiene categoría 1 y 2, y también se tiene la seguridad operacional actual, proporcionada por el informe de OASI en 2020, que fue el último realizado antes de la pandemia de COVID-19, como ya se decía, el cual incluye resumen de accidentes aéreos que ocurrieron por factor humano en 2020 y 2018 y 2019, así como también el Plan GASP de seguridad aérea global para 2020 y 2022, el mismo que se comprende de auditorías realizadas a distintas autoridades aéreas de los distintos países miembros y cómo se piensa implementar. También, por último, se tiene una situación de la pandemia de COVID-19 y cómo se piensa gestionar todos aquellos riesgos que implica esta nueva normalidad. Así como también se tiene, por último, una degradación a la categoría 2 de la aviación mexicana en materia de seguridad y todo lo que implica a futuro. Y bueno, finalmente vamos a las conclusiones. Es importante tener conocimiento de cómo puede el ser humano cometer errores en este tipo de procesos, en los cuales hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos más comunes en el sector aeronáutico. Además, de igual manera exponer cómo son algunas medidas de prevención solicitadas tanto por los fabricantes como por las autoridades aeronáuticas, como antes mencionábamos, que son consideradas a la hora de hacer cualquier operación para poder reducir el porcentaje de accidentes relacionado con ellos. A lo largo de nuestra investigación, se pudo desarrollar una definición del factor humano que permite dimensionar qué tan significativa es su intervención en las causas que derivan los riesgos, las amenazas y los peligros para la industria. Hay que recalcar que ya se tiene una planeación establecida para implementar a paso lento pero efectivo una gestión de riesgos a la seguridad aérea, lo que hace que sea capaz de evolucionar conforme a la industria a su vez. Bueno, esto fue todo por nuestra presentación y un poco del resumen de lo que trató nuestra investigación. Espero que haya sido de su agrado y pues cabe recalcar que dimos nuestro mayor esfuerzo con tal de que se entendiera y además los temas pues fueron por nuestra propia parte que decidimos investigarlos. Entonces espero que haya sido muy clara y que así haya sido